Mi hijo se moría y corrí a donarle mi hígado, pero los análisis probaron que no era mío. Pero mi esposa, que lo ocultó 4 años, ahora me ruega que no la deje diciendo que no significó nada. Tengo un hijo de 4 años, Tiago, y ya saben cómo es esto. Criar a un hijo te va llenando de cosas tan normales que ni las notas, los dibujos pegados en la heladera, las noches de fiebre, la misma palabra repetida hasta que aprende a decirla bien, la cara que pone cuando le cuentas su cuento favorito por milésima vez. 4 años de eso, de lo más común y lo más mío que tengo. O al menos eso era lo que yo creía, hasta hace 8 días. Cuando una sola frase de un médico en un hospital me dijo que ese niño al que crié desde que nació no podía llevar mi sangre. Tengo 26 años, llevo con mi esposa Beatriz desde la escuela, y hasta hace 8 días habría jurado que tenía una familia entera y sólida. Voy a contar esto lo mejor que pueda, aunque les aviso desde ya que no voy a llorar en el camino, no porque sea fuerte, sino porque ando en un estado raro, como apagado por dentro, donde solo funciona la parte que mira las cosas y las anota sin terminar de sentirlas. Hace poco más de una semana, Tiago terminó en urgencias. De alguna manera, jugando, llegó hasta las pastillas para dormir de Beatriz. Ella jura que les había puesto bien la tapa de seguridad y que las guardaba en su cajón. Pero un niño de 4 años es una criatura curiosa y terca, y encontró la forma de abrir esa tapa supuestamente a prueba de niños y se tomó un puñado. Para cuando nos dimos cuenta, lo encontramos adormilado de una forma rara, que no era sueño normal, y ya era una emergencia con cada segundo contando. En el hospital, después de horas eternas de espera en una sala fría, nos dijeron que había sufrido una falla hepática aguda, que el hígado se le estaba apagando como una vela, y que en el peor de los casos podría llegar a necesitar un trasplante urgente. No lo pensé ni medio segundo, no había nada que pensar. Dije que yo era el donante, que tomaran de mí lo que hiciera falta, sin pensarlo. Para eso estaba, para eso es uno padre. Me hicieron todas las pruebas habidas y por haber, análisis de sangre, compatibilidad de tejidos, todo el protocolo largo que se hace cuando un padre se ofrece a darle un pedazo de su propio cuerpo a su hijo. Yo me sometí a todo sin chistar, con la única urgencia de que él se salvara cuanto antes. Los resultados llegaron y fue ahí donde todo empezó a torcerse de una forma que yo todavía no entendía. Una enfermera me dijo que no era compatible, algo sobre una discrepancia inesperada en la sangre que habían analizado. Esa palabra, discrepancia, se me quedó dando vueltas en la cabeza durante horas, sin que yo supiera todavía por qué me sonaba tan pesada, tan cargada de algo que no terminaba de entender. El médico apareció poco después y empezó a insistir, con mucha amabilidad pero con firmeza, en que sería mejor que habláramos a solas, en otra sala, lejos de Beatriz. Ella, hasta ese momento destrozada por lo de Tiago, de pronto se puso rígida y dijo que no hacía falta apartarse, que ella se quedaba, y que yo me quedara con ella. No quería que yo saliera de esa habitación por nada del mundo. En ese momento no entendí su insistencia, la atribuí a los nervios, al miedo por el niño. Ahora, con todo lo que sé, entiendo perfectamente por qué no quería dejarme a solas con ese médico. Al final el doctor logró apartarme un momento, casi a la fuerza, y me explicó lo que los números decían. Me recordó que mi tipo de sangre es O, cosa que yo ya sabía de toda la vida. Y después me dijo que el de Tiago era AB. Lo dijo despacio, mirándome, esperando a que yo solo atara el cabo. Y aunque no soy ningún experto en genética, no soy tonto, y entendí al instante lo que ese hombre estaba tratando de decirme sin tener que decirlo con todas las letras. Le pregunté directo, con una voz que me salió mucho más tranquila de lo que sentía por dentro, si eso significaba una sola cosa, que era biológicamente imposible que yo fuera el padre de mi hijo. Me sostuvo la mirada un segundo y me dijo que sí, así era. Un padre con sangre tipo O no puede tener un hijo tipo AB. La sangre no miente, no se equivoca, no tiene piedad ni hace excepciones por 4 años de amor. No armé un escándalo. Mucha gente esperaría que un hombre, en ese momento, gritara, rompiera algo, encarara a su esposa delante de todo el hospital, montara una escena. Yo no hice nada de eso, y no porque fuera fuerte, sino porque me quedé completamente vacío, como si me hubieran sacado el aire de un solo golpe. Además había algo que pesaba más que mi rabia, y era que, a unos metros, mi hijo seguía luchando por su vida en una cama. No importaba lo que dijera su sangre. Ese niño estaba enfermo, y yo no iba a montar un circo de adultos mientras él peleaba por salir adelante. Así que me tragué todo, salí del hospital y me fui a casa a respirar, porque sabía que si me quedaba no iba a poder sostener la calma mucho más. Hay una sola cosa buena en toda esta historia. Tiago se recuperó. Su pequeño hígado, contra los pronósticos más sombríos, empezó a responder y a sanar por sí solo. Al final no hizo falta ningún trasplante, todas esas pruebas que me hicieron fueron por si pasaba lo peor, y lo peor no pasó. Mi muchachito está mejorando, y juro que esa es la única razón por la que todavía puedo levantarme cada mañana. Porque mientras él estuvo en peligro, lo de la sangre, lo de la traición, todo eso pasó a un segundo plano. Lo primero era que viviera, y vivió. Lo demás, todo lo demás, es el escombro que me quedó alrededor una vez que el susto por su vida empezó a bajar. Me mudé, le dejé la casa a Beatriz, porque ahí está Tiago, y yo no soy capaz de sacar a ese niño de su hogar por algo que él no hizo. Por ahora estoy parando en casa de mi madre, durmiendo en la habitación de cuando era adolescente, mirando el techo a las 3 de la mañana, tratando de decidir qué hago con mi vida de aquí en adelante. Beatriz me bombardea con mensajes y llamadas a todas horas. Me pide que hablemos. Me ruega que la deje explicarse. Me repite hasta el cansancio que aquello no significó nada,
que solo me ama a mí. Pero yo no quiero escuchar ni una palabra. No hay explicación en el mundo que arregle esto, no la voy a perdonar, y por eso me da exactamente igual lo que tenga para decirme. Lo único que sé con certeza es esto: se acostó con otro hombre, y el niño que crié durante 4 años no lleva mi sangre. Con eso me basta y me sobra. No necesito ninguno de los detalles sórdidos para entender el tamaño exacto de lo que perdí en una sola tarde de hospital. Lo que más me cuesta poner en palabras es el sentimiento. No soy un hombre bueno para esto de las emociones, nunca lo fui. Pero puedo decir que esto me golpeó como pocas cosas en la vida. La única vez que sentí algo parecido fue al morir mi mejor amigo, hace ya años. Y lo raro, lo que me revuelve la cabeza, es que esta vez nadie se murió. Tiago está vivo, está sano, sigue siendo el mismo niño que conozco. Y sin embargo siento que perdí a 2 personas el mismo día, a mi esposa y a mi hijo, sin que ninguna de las dos haya dejado de existir. Es un duelo por gente que sigue respirando. ¿Cómo se llama eso? ¿Tiene nombre siquiera? ¿O soy el primer tonto al que le pasa algo tan absurdo como llorar a un hijo que está vivo y sano en la habitación de al lado? Y queda la pregunta que de verdad me destroza, la que me tiene despierto. No es la de Beatriz, a ella ya la di por perdida. Es la de Tiago. He sido su padre toda su vida. Le cambié los pañales, le enseñé a caminar, me levanté de noche cuando tuvo fiebre, soy la cara que él busca con los ojos en una habitación llena de gente cuando algo lo asusta. Nada de eso se borra porque un análisis diga que no compartimos el tipo de sangre. Pero el problema es que, a los ojos de la ley, cuando me divorcie de Beatriz, lo más probable es que yo no tenga ningún derecho a verlo. Ningún papel reconoce 4 años de ser papá si la biología dice otra cosa. Podría perder, encima de todo, al único que de verdad me importa en este enredo, a un niño de 4 años que me dice papá y que no tiene la menor culpa de nada de esto. No sé qué se hace con algo así. De verdad que no lo sé, y por eso escribo, aunque ni siquiera sé bien qué estoy pidiendo. Actualización 1. Pensé que lo más difícil iba a ser el momento del hospital, y resulta que lo más difícil empezó después, en el silencio. La habitación de mi infancia tiene el mismo techo de siempre, las mismas manchas de humedad de cuando yo era chico, y a estas alturas me lo conozco grieta por grieta de tanto mirarlo durante estas noches en vela. Volver a dormir a los 26 años en la cama angosta de uno mismo de niño, con los mismos pósters viejos en la pared, derrotado y sin familia, tiene algo profundamente cruel y humillante. Esos primeros días en casa de mi madre fueron, sin competencia, los más extraños y vacíos de toda mi vida. El tiempo pasaba raro, los días se hacían larguísimos y a la vez no recuerdo casi nada de ellos. Funcionaba como un fantasma educado. Me levantaba a la misma hora de siempre por pura costumbre del cuerpo, comía lo que mi madre me ponía delante sin saber a qué sabía, contestaba con monosílabos. Por dentro no sentía casi nada, solo un zumbido constante, como el de un electrodoméstico viejo que nadie apaga. Mi madre, que es una mujer prudente y de pocas palabras, no me presionó ni una vez a hablar, no me llenó de preguntas ni de consejos no pedidos, solo me dejaba el plato servido, me ponía una manta cuando me quedaba dormido en el sillón, y de vez en cuando me apretaba el hombro al pasar, sin decir nada. A veces el silencio de una madre, su presencia callada en la cocina, dice mucho más que cualquier consejo que pudiera darme. Creo que entendió mi estado, una especie de shock denso, y supo que las palabras me iban a llegar mucho después que los hechos. Y así fue. Tardé días en poder siquiera nombrar en voz alta lo que había pasado sin que se me cerrara la garganta a la mitad de la frase. Las primeras veces que lo intenté, simplemente no me salía la voz. Mucha gente preguntó si Beatriz hizo algo más además de los mensajes y las llamadas, y la respuesta es que sí, que no paró ni un día. Pasó de los mensajes rogando una explicación a mandar a su propia madre a interceder por ella conmigo, una conversación incómoda que corté enseguida. Después se apareció ella misma una tarde en la puerta de la casa de mi madre, que con toda la calma del mundo no la dejó pasar del umbral. Beatriz lloraba en el umbral, decía que teníamos una familia, que no tirara 10 años a la basura por un error, que pensara en Tiago, que el niño nos necesitaba a los dos juntos. Usar a Tiago como argumento para que yo volviera fue lo único que de verdad me encendió la sangre en todos estos días de niebla. Me pareció una bajeza enorme esconderse detrás del niño, usarlo como moneda, después de haber sido ella la que construyó y sostuvo toda esta mentira durante 4 años. Pero ni siquiera entonces grité. Le dije a través de la puerta cerrada, sin abrirla, que no había absolutamente nada que hablar entre nosotros, y me metí para adentro dejándola llorando del otro lado. La pregunta que muchos me hicieron, y que se volvió la más urgente de todas, es la de Tiago. Querían saber si fui a verlo al hospital mientras se recuperaba. Y sí, fui. Claro que fui, aunque cada visita me costaba el alma. Iba en los horarios en que sabía que Beatriz no estaría, coordinando con su madre por mensajes secos para no cruzármela en el pasillo, porque verla todavía me revolvía el estómago. Entraba, y ahí estaba mi muchachito, pálido todavía, con la vía todavía en el bracito, pero sonriendo de oreja a oreja al verme aparecer por la puerta, estirando los brazos para que lo cargara, diciéndome papá con esa vocecita que me parte en dos cada vez que la oigo. Me pedía que le contara el cuento del dragón, el de siempre, y yo se lo contaba aguantando las ganas de quebrarme. Y yo lo alzaba, lo apretaba contra mi pecho, y se me caía el mundo encima en silencio, porque lo abrazaba sabiendo que un juez, dentro de unos meses, con un sello y una firma, podría decirme que ese niño no es nada mío y que no tengo ningún derecho a volver a entrar a esa habitación nunca más. Empecé a leer cosas en internet de madrugada, cuando el insomnio me ganaba,
a preguntar en foros con una cuenta anónima, a buscar casos parecidos al mío de hombres en mi misma situación. Y la información que fui encontrando no era nada buena, al contrario, me hundía un poco más con cada página que abría. En muchos lugares, una vez que se demuestra que no hay vínculo biológico y los padres se separan, el hombre que creía ser el padre queda sin ninguna figura legal, sin visitas, sin nada. 4 años de levantarme de noche, de llevarlo al médico, de enseñarle a comer solo, de quererlo sin un solo día de duda. ¿Pueden de verdad valer cero en un papel firmado por un juez que nunca nos vio juntos? Eso es lo que no me entra en la cabeza. Eso es lo que de verdad me quita el sueño, más que la traición. La traición me rompió el orgullo. Esto me puede romper lo único que me queda. Actualización 2. Dije que no pensaba escucharla nunca, que no había nada que hablar, y miren, terminé sentándome a hablar con ella igual. No porque quisiera, sino porque entendí que el silencio tampoco me estaba curando y que había cosas prácticas que resolver. Quedamos en un lugar neutral, una cafetería cualquiera del centro, lejos de la casa y lejos del niño, porque no quería que ninguno de los dos espacios importantes quedara manchado por esa conversación. Elegí una mesa del fondo, llegué antes, y la esperé con un café que no toqué. Llegó con los ojos hinchados de llorar, más delgada, con la cara de quien no duerme hace días. Empezó a hablar antes incluso de que yo terminara de sentarme, atropellando las palabras. Me pidió perdón 1000 veces, una detrás de otra, como si la repetición fuera a cambiar algo. Me dijo que había sido un error de una época mala, que por entonces estábamos muy distanciados, que yo trabajaba mucho, que ella se sintió sola y desatendida. Excusas que tal vez en otro contexto, dichas a tiempo, significarían algo, pero que ahora, después de 4 años de mentira y de un niño en el hospital, me sonaban a puro ruido de fondo. Yo la dejé hablar sin interrumpirla ni una vez, con las manos quietas sobre la mesa, mirándola como quien mira a una desconocida en la fila del banco, porque en cierto modo eso era exactamente lo que tenía delante de mí. La mujer que yo creía conocer, con la que crecí desde la escuela, no habría sido capaz de sostener una mentira de esa magnitud durante 4 años, mirándome a los ojos cada mañana en el desayuno, durmiendo a mi lado cada noche como si nada. Le hice la única pregunta que de verdad me importaba para poder cerrar el capítulo, no por morbo ni por ganas de hurgar, sino para saber con qué tamaño de cosa estaba lidiando, para dimensionar el daño. Le pregunté si había sido una sola vez o algo sostenido. Ella bajó la mirada, y eso me bastó, pero igual lo dijo. No fue una sola vez, fue durante un tiempo, con un hombre que ya no está en su vida, alguien de su trabajo de entonces. Hizo las cuentas en voz alta, sin que yo se lo pidiera, y los números encajaban con la fecha de nacimiento de Tiago de una forma que no dejaba ni el más mínimo lugar a dudas. Cada palabra suya era un clavo más en el mismo sitio que ya sangraba, y aún así no aparté la vista ni una sola vez, porque por dentro necesitaba oírlo entero, hasta el último detalle, para terminar de creerlo de una vez y poder empezar a soltarlo. Escuchar la confirmación de su propia boca fue peor y mejor que el análisis, las dos cosas a la vez. Me dijo, con la voz cada vez más baja, que durante el embarazo tuvo la sospecha, que algo dentro de ella ya lo sabía, pero que prefirió no hacerse ninguna prueba, no abrir esa puerta. Eligió creer que el niño era mío porque era lo más fácil, lo menos doloroso, lo único capaz de mantener todo en pie. 4 años enteros viviendo sobre una sospecha que ella decidió enterrar bien hondo para no tener que mirarla. Y yo, mientras tanto, en la habitación de al lado, criando a ese niño con el corazón entero y la guardia baja, feliz dentro de una mentira. ¿Cómo se vive 4 años al lado de alguien sin notar una mentira de ese tamaño? Me lo pregunto cada noche, y no encuentro la respuesta que me deje tranquilo. Lo que decidí sobre Tiago lo pensé mucho esa noche. Le dije a Beatriz una sola cosa antes de irme de la cafetería, que pasara lo que pasara entre nosotros, yo no pensaba desaparecer de la vida de ese niño de un día para el otro, porque él no entendería por qué su papá se esfumó, y bastante íbamos a hacerle pasar ya con la separación. Ella asintió, agradecida, y por un momento me odié por darle siquiera esa migaja de alivio. Sobre mi estado interno, la verdad es que en esos días pasé del shock inicial a algo distinto, más sordo, más pesado y mucho más permanente. El shock, con todo lo malo que tiene, al menos cumple una función, te anestesia, te pone una venda mientras el cuerpo aguanta el primer golpe. Cuando el shock se va, llega la conciencia plena de todo, y ahí es cuando de verdad duele, cuando entiendes que esto no es una pesadilla de la que vas a despertar, sino tu vida nueva. Dejé de estar aturdido, de andar en piloto automático por la casa de mi madre, y empecé, sin más, a estar triste de una manera tranquila, profunda y silenciosa que no se parece a ninguna otra tristeza que haya sentido antes en toda mi vida. Una tristeza que no grita ni patalea, que solo se sienta a tu lado y se queda ahí, todos los días, sin irse. Actualización 3. Creí que lo peor que me iba a decir un abogado era cuánto costaba un divorcio, y salí de esa reunión con algo mucho más pesado en la cabeza. Cuando por fin junté fuerzas, me senté con él, porque necesitaba saber a qué me enfrentaba de verdad en lugar de seguir torturándome con suposiciones de madrugada. La reunión fue dura, me costó pronunciar cada palabra en voz alta delante de un extraño y salí de ahí con un dolor de cabeza terrible, pero al menos me dio algo que no tenía hasta entonces, que era claridad sobre el terreno que estoy pisando. Me explicó que mi situación es complicada justamente por lo que ya temía. Me explicó que,
Como Tiago nació dentro del matrimonio y yo figuro como su padre en todos los papeles desde el primer día, durante este tiempo tuve lo que llaman una paternidad legal por presunción, una figura que el simple hecho de estar casado me había otorgado de forma automática. Pero ahora que existe una prueba médica clara de que no hay vínculo biológico, y de cara a un divorcio, todo depende de un montón de factores que varían según el caso, y nada está garantizado. Me explicó que existe la posibilidad de pelear por un régimen de visitas alegando el vínculo afectivo construido durante estos 4 años, presentándome ante el juez como una figura parental de hecho, alguien que ejerció de padre aunque la sangre diga otra cosa. Pero existe también, con el mismo peso, la posibilidad de que un juez me considere, legalmente, un simple tercero sin ningún derecho, un extraño para el niño. El abogado fue honesto de entrada y no me vendió humo ni falsas esperanzas, cosa que en el fondo agradecí mucho, aunque cada verdad doliera al escucharla. Me dijo, sin rodeos, que era un camino cuesta arriba, caro, largo, agotador, y de resultado completamente incierto, que me preparara para pelear mucho por algo que quizá igual perdería. Pregunté, porque tenía que preguntarlo aunque me costara horrores pronunciar la frase, ¿qué pasaba con el padre biológico real? Si ese hombre entraba de alguna forma en el panorama legal, si podía aparecer un día a reclamar al niño. Y ahí me enteré de algo que no esperaba para nada y que me dejó un sabor todavía más raro en la boca. Por lo que Beatriz me dijo, ese hombre no sabe que Tiago existe, o si lo sospecha, nunca movió un dedo. No forma parte de la vida del niño, nunca la formó, y según ella no tiene el más mínimo interés en hacerlo ahora ni nunca. Para ese hombre, Tiago es un asunto que no existe, un descuido sin consecuencias. ¿Cómo se puede tener un hijo en el mundo y que no te importe ni averiguar si respira? Eso, en lugar de tranquilizarme, me dejó una sensación todavía más amarga. Significa que el único hombre que de verdad quiso ser el padre de Tiago, el que estuvo 4 años enteros, soy yo, y soy, justo, el que la ley puede dejar afuera. El que puso el cuerpo, el tiempo y el amor durante 4 años puede no contar para nada, y el que solo puso la biología y se esfumó tampoco aparece ni quiere aparecer. Visto así, el niño podría terminar quedándose sin ninguno de los dos padres, y eso me parece la mayor injusticia de toda esta historia, porque el único que pierde de verdad ahí es él. Estuve mucho tiempo, noches enteras, dándole vueltas a si de verdad quería saber más detalles de la historia de Beatriz, a si me servía de algo concreto conocer el cómo, el cuándo, el dónde, el quién exacto. Mucha gente en los comentarios me decía que exigiera saberlo todo, que tenía derecho. Otros, los que ya habían pasado por algo parecido, me advertían que no me hiciera más daño escarbando en una herida que ya estaba abierta de par en par. Y llegué a la conclusión de que no quiero saber más. Beatriz tiene su propia versión de los hechos, su propia historia de por qué pasó lo que pasó, su soledad de aquellos años, su época mala, sus razones que para ella seguramente tienen sentido. Y entiendo, en algún rincón frío y racional de mi cabeza, que ella también es una persona y no un monstruo de caricatura, que cometió algo horrible pero que en el centro de todo esto hay un niño de 4 años al que ella ama de verdad, con todo lo que tiene. Eso no la disculpa, pero me obliga a no convertir esto en una guerra que terminaría pagando Tiago. Pero entender que ella también es humana y que ama a ese niño no me obliga, ni de lejos, a perdonar lo que hizo ni a sentarme a escuchar el detalle de cada mentira. Decidí que con saber el tamaño de la mentira me alcanza y me sobra. Los pormenores, los nombres, las fechas, los lugares, solo serían más astillas clavándose en el mismo sitio que ya sangra. No le veo sentido a coleccionar motivos para odiar. Elegí no preguntar más, no por nobleza, sino por supervivencia. Actualización 4. Si hace 2 meses alguien me hubiera dicho cómo iban a quedar las cosas, no le habría creído ni una palabra. Tiago ya está en casa, recuperado del todo, corriendo otra vez por el pasillo con sus medias, riéndose a carcajadas como si nada hubiera pasado, del todo ajeno a la tormenta de adultos que se desató en silencio alrededor de su cama de hospital. Esa inocencia suya, que no sabe nada de sangres ni de papeles, es a la vez lo más hermoso y lo más doloroso de mirar. Verlo así, sano y feliz, persiguiendo al gato por la casa y riéndose con toda la boca, es lo único en este mundo que me devuelve algo parecido a la paz. Cuando lo miro jugar tirado en el suelo con sus autitos, por un rato corto me olvido de la sangre, de los análisis, de los papeles, de los abogados, de todo el desastre, y solo somos él y yo, como siempre. Lo veo 2 tardes por semana, por ahora, gracias a un acuerdo informal y frágil que Beatriz y yo logramos sostener sin abogados de por medio, al menos en este punto. Es poco, pero me aferro a esas 2 tardes como a un salvavidas. Ella entendió que arrancarme de la vida del niño de un día para otro le haría un daño enorme a Tiago, que es demasiado pequeño para comprender por qué su papá, de pronto, desaparecería sin ninguna explicación. En eso, por una única vez en todo este desastre, estuvimos del mismo lado de la mesa, unidos no por nosotros sino por el bien de él. El divorcio sigue su curso, lento y triste, una burocracia fría que se dedica a repartir una vida entera de 10 años en carpetas, formularios y firmas al pie de página. Es raro ver cómo todo lo que construiste cabe, al final, en un par de folios. No hubo guerra de divorcio, no me quedaron fuerzas ni ganas para una guerra. Le dejé la casa, los muebles, los ahorros, casi todo lo que teníamos juntos. Las cosas materiales me dieron exactamente igual, ninguna valía lo que yo había perdido. Lo único por lo que estoy dispuesto a pelear de verdad, con todo lo que tengo, cuando llegue el momento, es por el derecho a seguir siendo algo en la vida de Tiago, a no desaparecer de su mundo. Y lo más cruel de todo es que todavía no sé si ese derecho siquiera existe para alguien como yo,
para un padre sin sangre. Mi abogado está preparando una solicitud para intentar formalizar un régimen de visitas basado en el vínculo afectivo, en estos 4 años de paternidad real y demostrable, con fotos, con recuerdos, con testigos. Es lo único a lo que puedo aferrarme legalmente, una figura que en algunos lugares existe y en otros no. No tengo ninguna garantía de que esa solicitud prospere. Puede que un juez con sensibilidad lo reconozca y me dé un lugar, puede que otro lo rechace de plano. Es una lotería, y en esa lotería se juega lo único que me importa. Mientras tanto, vivo en una especie de limbo agotador, siendo papá de palabra y de hecho cada una de esas 2 tardes, pero sin saber si mañana, cuando un papel lo decida, lo seguiré siendo de derecho o me convertiré en un extraño con prohibición de acercarme. Cada tarde que paso con Tiago la disfruto y a la vez me duele en partes iguales, porque la vivo como si pudiera ser una de las últimas. Lo llevo al parque, lo subo al tobogán y lo empujo en el columpio, le compro su helado favorito, el de fresa, y todo el tiempo, por debajo de la risa, hay una voz baja que me susurra que quizá un papel firmado me arranque todo esto muy pronto. Y nadie debería abrazar a su hijo midiendo en silencio si será la última vez que pueda hacerlo. Llego ahora a la pregunta que en realidad atraviesa todo esto, la que ni el médico, ni el abogado, ni Beatriz, ni yo mismo sé responder. ¿Soy o no soy el padre de ese niño? La biología tiene una respuesta clara, precisa y fría, y dice que no, rotundamente que no, que un simple análisis de sangre me expulsó de esa categoría para siempre en una sola frase pronunciada por un médico amable. La ley tiene una respuesta tibia y burocrática, dice que tal vez, que depende del juez, que depende del caso, que ya veremos. Una respuesta que no es respuesta, que solo sirve para dejarte colgando. Pero ninguna de esas 2 respuestas es la verdadera, porque la verdadera no cabe en un examen ni en un expediente. La verdad es que yo fui el primero en cargarlo al nacer. Le enseñé a decir su primera palabra. Conozco el nombre de cada uno de sus peluches y el orden exacto en el que deben estar para que él se duerma tranquilo. Si todo eso, sostenido día tras día durante 4 años, no es ser padre, entonces sinceramente no sé qué significa esa palabra, ni para qué sirve. Y sin embargo, soy un padre al que pueden borrar con una firma. Soy padre y no lo soy, las 2 cosas al mismo tiempo, en la misma respiración. Y vivir partido por la mitad entre esas 2 verdades que se contradicen y no se ponen de acuerdo es, de lejos, la cosa más difícil que me ha tocado cargar en la vida. No voy a cerrar esto con una lección bonita, porque no la tengo. Hace apenas 2 meses yo era un hombre de 26 años con una esposa, un hijo y una vida entera por delante. Una vida común, sin nada de especial, que yo daba por sentada como se da por sentado el suelo firme bajo los pies, sin pensar jamás que podía abrirse de golpe. Hoy soy otra persona que todavía no sé nombrar. Perdí a una esposa que resultó ser una desconocida, y peleo por no perder a un hijo al que la sangre, fría, le pone un apellido distinto al mío. Ya ni me reconozco en el espejo, y no porque haya cambiado por fuera, porque sigo teniendo la misma cara de siempre, solo que más cansada. Es porque el de antes creía en cosas que resultaron ser falsas, creía tener una familia, una historia, un futuro escrito, y el de ahora ya no sabe en qué creer, anda con cuidado, desconfiando hasta del suelo. Lo único que tengo claro, lo único firme en todo este derrumbe, es que mientras ese niño me siga buscando con los brazos abiertos y me siga diciendo papá, yo voy a estar ahí, tenga o no tenga un papel que me dé permiso. Esa es la única paternidad que me queda en pie, la que nadie me regaló en un papel y que nadie, en justicia, debería poder quitarme, porque me la gané día a día. Aunque sé, con un nudo permanente en el estómago, que tal vez, legalmente, sí puedan quitármela. Y vivir sabiendo eso, esperando, es lo más parecido al miedo que he sentido nunca.